Tienes el micrófono desactivado, Loles. Tiene el micrófono... Ahí. Que me salió un letrero que me lo habían desactivado y pensé que había sido Rosa. Bueno, y que me lo volvería a activar. Bueno, digo que buenas tardes a todos, que gracias, Fidel, por tu presentación, y ya sabes que para mí es siempre un placer estar con vosotros en la UMER. Es verdad que me gusta más estar en la sala y veros a todos allí delante, pero hoy es una suerte que podamos seguir viéndonos de esta manera y podamos continuar con todas las actividades. Como decías, Fidel, ya sé que hace algunos jueves pues hubo en la UMER una tertulia sobre el coronavirus y de cómo ha afectado a nuestra vida, a la vida de todos. No me fue posible participar, quise hacerlo, pero no pude. Pero Fidel me hizo un resumen más o menos de lo que allí se había dicho, de las aportaciones de los participantes. Y la verdad es que, conforme él me lo iba comentando, tengo que deciros que chapó, porque no todo el mundo es capaz de ver aspectos positivos en lo que nos está pasando, ni de hacer un análisis que no se quede solo en la queja, en el problema, incluso en el miedo. Por esas fechas me encontré también una información de que el Observatorio de la Pobreza y de la Exclusión Social de Girona había hecho un estudio recientemente solo con mujeres para conocer lo mismo, el impacto de la COVID-19, unos dicen la COVID, otros dicen el COVID, en su vida cotidiana, y también han salido aspectos positivos interesantes. Por ejemplo, estas mujeres señalaban pues que con motivo de la pandemia se ha incrementado la cohesión familiar y la solidaridad interna, y que quizás, sin embargo, ha disminuido un poquito la externa. También señalaron que ahora son más visibles las limitaciones, las deficiencias de las viviendas y del entorno urbano, y que por eso quienes pueden permitírselo pues tienen como proyecto inmediato cambiar de vivienda. En su opinión, ahora se ven más los riesgos y los inconvenientes que tiene vivir en una gran ciudad, en un entorno urbano, y se valora más el mundo rural, que por otra parte ahora pues se percibe como más seguro. Como ven, la situación rara, que es como muchas personas definen el momento actual que estamos viviendo, está dando que pensar a todos y en muchos sentidos. Y quizás se preguntarán, bueno, pues si ya hemos hablado aquí hace algunos jueves de esto, y si además estamos todos los días nos desayunamos, comemos y cenamos con informaciones sobre el número de personas contagiadas, los ingresos hospitalarios, la ocupación de las UCIs, las personas que han fallecido, ¿por qué volvemos por qué Loles nos propone volver a hablar de la pandemia si vamos estando todos un poquito hartos de todo esto? Pues a lo mejor me equivoco, pero yo creo que hay muchas cosas relacionadas con esta crisis que estamos viviendo, que por cierto no es una crisis únicamente sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social y es una crisis, atención, emocional y de salud mental. Y a esto no se le está prestando apenas atención. Y dentro de estas crisis que nos están afectando a todos, pues hay una serie de cosas de las que no se habla y que a mí me gustaría compartirlas con todos ustedes y ver si, bueno, las conclusiones a las que yo he llegado buscando respuestas para algunas preguntas les parecen adecuadas o no, o las podríamos compartir. Que las personas mayores somos las que en mayor medida hemos resultado gravemente afectadas por el COVID-19 es una realidad innegable. A falta de datos definitivos y contrastados, se puede afirmar que el 87% de las personas que han fallecido hasta ahora, como consecuencia de haber contraído la enfermedad, tenían más de 70 años, el 87%. Si la raya la bajamos y la ponemos en los 60, entonces la proporción de fallecidos de más de 60 años es el 96% del total. Y en la llamada segunda ola, que es la que nos está pasando por encima ahora, a los expertos les preocupa sobre todo el grupo de personas con más de 80 años, porque es la que acumula más personas ingresadas en hospitales y también en el que se producen más fallecimientos. En segundo lugar, les preocupan las personas de 70 a 79, en tercero, de 60 a 69. Pero también están señalando ya con preocupación
que hay personas jóvenes muy afectadas. Precisamente vamos a ir haciendo un repaso por todo esto que hemos vivido y veremos que hemos vivido, que estamos viviendo, porque no podemos hablar de ello en pasado, que hemos vivido, que estamos viviendo y que seguiremos viviendo. Pero lo que yo pretendo decir es que, o la tesis que pretendo defender, es que de lo que hay que hablar no es solo de las personas que han muerto, de los que han fallecido, de los ingresos en la UCI. De lo que hay que hablar es de algo que fue el tema de mi intervención una vez en la UMER, y es de la vulneración de los derechos en función de la edad. En definitiva, de la discriminación por razón de edad, del edadismo. ¿Cuándo se sufre discriminación? La discriminación es ese trato diferente o perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, de sexo, de ideología, de edad, entre otras cosas. Se discrimina a una persona o a un grupo cuando se le da un trato que la diferencia del resto. Generalmente, esa discriminación se basa en prejuicios y en estereotipos, no en realidades, y produce exclusión social. La discriminación es una de las principales fuentes de desigualdad. Bueno, seguimos preguntándonos, ¿sufrimos discriminación en esta situación de pandemia que estamos viviendo las personas mayores aquí y ahora? Si me han escuchado en otras ocasiones que he estado en la UMER, seguramente ya me habrán oído hablar del lenguaje, porque el lenguaje juega un papel importantísimo en la discriminación, en vulnerar la dignidad de las personas, porque con las palabras se crean y se mantienen los estereotipos y los prejuicios, y con el lenguaje se integra o se margina. Por tanto, mucho cuidado, mucha atención al lenguaje. Pues vayámonos ahora mentalmente al comienzo de esta complicada situación en la que estamos inmersos hace ya tantos meses. Recuerden aquellas ruedas de prensa. Bueno, en realidad no eran ruedas de prensa, eran comparecencias en las que teníamos un montón de personas, ministros, autoridades, expertos, que nos iban detallando las cosas que iban ocurriendo, sobre todo las personas fallecidas, las personas contagiadas, ingresos hospitalarios, etc. Si recuerdan, detrás de la cifra de fallecidos de cada día siempre se añadía la siguiente coletilla. La mayoría tenían más de, no recuerdo si se decía 70 o 75 años, pero da igual. Se ponía una muletilla que era en función de la edad. Y además se añadía con patologías previas. Y esto dicho machaconamente, una vez y otra, todos los santos días. Yo cada vez que lo escuchaba me sonaba a que se daba como un mensaje de tranquilidad, como si se dijera, no hay que preocuparse. Es verdad que hay gente que se está muriendo de esto, sí, pero son viejos y además ya estaban enfermos. Y entonces era como si se quisiese transmitir tranquilidad a los demás. Hace un momento decía que algunos están empezando a decir, cuidado, que en esta segunda ola también hay personas jóvenes. Bueno, pues hace muy poco, la semana pasada, escuché a un epidemiólogo, creo que de La Rioja, que decía, estamos asistiendo a personas muy jóvenes o jóvenes sin patologías previas y que llegan muy mal. Personas jóvenes y sin patologías previas. Luego, no es tan importante eso de mayores y con patologías previas, pero este mensaje lo vi esa vez, ese testimonio. No lo he vuelto a ver repetido nunca más. ¿Por qué? Seguramente porque decir que personas más jóvenes y sin patologías previas también resultan muy afectados, incluso pueden llegar a fallecer, eso sí que alarma, eso sí que preocupa. Eso ya no es que se mueren los viejos que ya han vivido y que además ya estaban enfermos. Y la otra expresión de esas comparecencias de esos primeros meses, luego afortunadamente en parte lo corrigieron, supongo que algún asesor debió decirles que no era muy correcto, era la expresión nuestros mayores, continuamente nuestros mayores, porque es una expresión absolutamente paternalista. Y añadían algo más, tenemos que cuidar a nuestros mayores, tenemos que proteger a nuestros mayores, es decir, que a esa expresión paternalista de nuestros mayores se unía la insistencia en dar una imagen homogénea. Es decir, como si todas las personas mayores estuviéramos necesitadas de esa protección y de esos cuidados, porque no somos capaces de protegernos ni de cuidarnos. Es decir, la idea de protección permanece,
aunque ahora se dice a las personas mayores y no a nuestros mayores. Cuando la realidad es que la mayoría somos perfectamente capaces de cuidarnos y protegernos, y lo estamos haciendo. Hay quien nos ha llamado la generación imprescindible, y se comenta entre los expertos que precisamente es la experiencia de vida, la experiencia acumulada que llevamos en nuestra maleta vital, es la que nos proporciona a las personas mayores el soporte emocional necesario para sobrellevar el confinamiento. Por tanto, dicen muchos expertos, y ya va habiendo estudios al respecto, quienes mejor han sabido adaptarse a una situación tan inesperada, poniendo en primer lugar su seguridad y la de los suyos, han sido precisamente las personas mayores. Es decir, que somos perfectamente, la mayoría, capaces de cuidarnos y lo estamos haciendo. Y en general nos estamos cuidando, estamos respetando las indicaciones para cuidar a los demás mucho más y mucho mejor que lo hacen pues, otros grupos de edad. Las cifras son elocuentes, decía yo hace un momento. A las personas mayores nos ha tocado la peor parte. ¿Pero por qué? ¿Qué justifica esta realidad? ¿La edad? ¿Las patologías previas, tantamente citadas? ¿El gusto, el enamoramiento del virus por las personas mayores? ¿Que somos más simpáticas? ¿El incumplimiento por parte de las personas mayores de las normas dictadas por las autoridades sanitarias competentes? La respuesta a todas estas preguntas, desde mi punto de vista, es no. Las razones de por qué está pasando esto que nos está pasando, esta realidad que nos afecta tanto, yo creo que hay que buscarlas por otros caminos y hay que buscarlas mucho antes de que fuéramos conscientes de que la pandemia ya estaba aquí, ya estaba entre nosotros. Por ejemplo, ¿cuáles? Pues, por ejemplo, en los últimos años hemos asistido todos a recortes económicos tremendos llevados a cabo de manera implacable e inmisericordia en la financiación de los servicios públicos. Se han recortado tremendamente. Todos hemos sido testigos de la entrada en el ámbito del cuidado de personas mayores, de personas con discapacidad, de personas en situación de dependencia. En el ámbito del cuidado han entrado entidades que nunca antes habían estado en esto, que son conocidas por sus negocios y que acuden allí donde hay negocio. Me refiero a esos llamados fondos buitres, qué estupenda metáfora, llamarles buitres, porque lo son, o a esas empresas fantasmas que están localizadas en paraísos fiscales, como muestra un botón. DomusVi es una multinacional que tiene en España, creo que son 138 residencias y parece que de mayores, y parece que pretendían o pretenden abrir algunas más. Bueno, parte del dinero que gana con este negocio, que es un negocio, termina en la isla de Jersey, es decir, ahí al ladito, en el Canal de la Mancha, que es ese territorio opaco donde no se paga impuestos de sociedades. Mientras tanto, en una de sus residencias, la del madrileño barrio de Usera, en la primera ola de esta pandemia, murieron 1 de cada 4 residentes. Pero sus ingresos no mermaron, fueron a parar con estos negociantes interesados en el mayor lucro posible. Se han firmado por parte de las autoridades competentes, las residencias son responsabilidad de las comunidades autónomas, se han firmado contratos abusivos para las arcas públicas, pero muy beneficiosos para estos fondos buitres o para estas empresas fantasma. A todo esto hay que añadir la falta de vigilancia y de inspección por parte de las autoridades competentes, porque se hacen unos contratos y luego, pues, si no se vigila, si no se inspecciona, pues han ido disminuyendo las ratios, es decir, el número de profesionales, cuántos profesionales, un profesional a cuántas personas tiene que atender, por tanto, cuántos profesionales tiene que haber. Esas ratios han caído muchísimo, ratios de profesionales en los hospitales, en las residencias, en los centros de mayores, con la inevitable consecuencia de que son profesionales que ahora mismo están sobrecargados de trabajo, están peor pagados
y abandonan en cuanto encuentran otro trabajo más rentable y que sea más satisfactorio, pues abandonan este trabajo en estos centros con el consiguiente descenso de preparación de quienes prestan ese cuidado que tanto parece preocupar. Yo creo que estas son, entre otras, habrá muchas más, las verdaderas razones del estado en que estábamos cuando el COVID-19 empezó a hacer estragos. Y fue en ese momento cuando descubrimos varias cosas, pero fundamentalmente descubrimos dos que me parecen importantísimas. Una, que nuestro estado del bienestar no era tal, que nuestro estado del bienestar tenía muchos agujeros. Y dos, que nuestra sanidad pública, mencionada continuamente como una de las mejores del mundo, dejaba mucho que desear, pero no por culpa de sus profesionales, de todos los niveles, que bien han demostrado estar más que a la altura, sino por el empobrecimiento que han sufrido tanto en medios como en los propios profesionales. Y esta situación, y no el destino ni la mala suerte, creo yo que explica por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Pero bueno, es cierto que hay algunas personas, decía antes yo, que la mayoría somos capaces de cuidarnos y de protegernos y lo estamos haciendo, pero sí es cierto que hay personas mayores necesitadas de protección y de cuidados. Tienen esa protección y esos cuidados. Detengámonos de nuevo un momentito en las residencias. De ellas se ha hablado mucho y se seguirá hablando. Aunque en España la mayor parte de las personas mayores deseamos vivir en nuestro domicilio hasta el final de nuestra vida, hay alrededor de un 4% de personas mayores que por diversas circunstancias pues viven, están lo que se dice institucionalizadas, viven en un centro residencial. Son mayoritariamente personas de mucha edad, en situación de dependencia o con alguna discapacidad. Algunos datos antes de continuar, que también son muy ilustrativos. En España hay casi 5.500 residencias, exactamente 5.417. De ellas, el 75% son de titularidad y gestión privadas. De titularidad y gestión privadas. Queda un 25%, que estas son públicas, pero de este 25%, el 75% han externalizado la gestión. Es decir, son de titularidad pública, pero de gestión privada, como está ocurriendo también, por ejemplo, pues con los centros deportivos, con las piscinas o con otro tipo de equipamientos. Esto es importante, ahí lo dejo, los datos son importantes. ¿Cómo están viviendo en las residencias? ¿Cómo se están viviendo durante este tiempo de pandemia? Ya les adelanto que no voy a hablar ni de muertos, ni de cuando entró la unidad militar de emergencia y se encontró cadáveres, no me voy a ir por ahí. Voy por otro camino que me parece que no se trata y me parece muy importante. Las personas que viven en residencias, por su bien, no olvidemos esto, por su bien, entre comillas, aún siguen confinadas desde marzo. En las residencias, en la inmensa mayoría, no ha habido desescalada. No se les ha permitido ni se les permite salir a la calle. En muchas siguen sin poder recibir visitas o se permiten con cuentagotas. Estos días están precisamente en las comunidades autónomas del Ministerio de Sanidad hablando de qué van a hacer en Navidad, de si se va a permitir a algunas personas mayores de determinadas circunstancias salir de la residencia para ir a pasar estos días con familiares, o si se va a permitir las visitas de los familiares. Lo están hablando ahora. Las personas confinadas en su habitación un día tras otro, sin poder ver a sus familiares y agudizándose continuamente su soledad. Bueno, pues están discriminadas con el resto de la población, porque el resto de la población sí hemos vivido una desescalada y sí que hemos podido volver a entrar y salir con medidas de protección, claro. Ahora en la segunda ola vuelve a haber confinamientos perimetrales, les llaman así, pero no domiciliarios. ¿Y por qué las personas de las residencias? Sí. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha autorizado las visitas a las personas mayores en las residencias en contra de las normas dictadas por el Gobierno autónomo. ¿Por qué? Pues argumenta este tribunal que de facto lo que hay es un confinamiento domiciliario de un sector de la población en todo el ámbito de la comunidad de forma indiferenciada, es decir, sin distinción de centros residenciales estén afectados o no por la enfermedad. Pero en buena parte del país y en numerosas residencias siguen estando prohibidas las visitas y las salidas.
¿Han leído o han escuchado en alguna parte alguna información relativa a suicidios en este tiempo en residencias? Pues ha habido. Recientemente, en una jornada de la red soledades.es, en la que yo participaba, una asistente leyó un mail que le había enviado su padre dándole cuenta del suicidio de un amigo suyo en una residencia. ¿Y qué razones da? Que ya no podía soportar más la soledad ni el aislamiento. Y créanme, no es el único caso. Y no digamos nada del protocolo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid de marzo pasado, que aconsejaba no hospitalizar a los enfermos de COVID de las residencias. Cientos de personas mayores enfermas no fueron trasladadas para ser atendidas a ningún hospital. Quienes tenían seguros de salud privados y vivían generalmente en residencias privadas, sí fueron trasladadas y atendidas en hospitales privados. Pero quienes no tenían esos seguros de salud privados, pues no fueron atendidas, cuando son personas que tienen el mismo derecho que todos los demás ciudadanos a ser atendidas por el Sistema Nacional de Salud. Cabe hablar, por tanto, de que ha habido y hay discriminación, vulneración de su dignidad, de su libertad, de su derecho a la salud. Hay un plan que han hecho recientemente algunos profesionales con el objetivo de ver cómo se podría cambiar la situación en las residencias de un modo, digamos, económico o asumible. Este plan tiene únicamente 3 puntos. Los expertos dicen, las residencias tienen que disponer de más personal, pero que esté debidamente preparado y cualificado. Es lo que decía antes, como se ha mermado el personal, como se han hecho los recortes económicos, esto ha caído, esto hay que recuperarlo. Tiene que haber el personal debidamente preparado y cualificado y en número suficiente. Punto 2. Estos profesionales se someterán a test para ver si están infectados o no, me parece que decían cada 15 días, para tener la seguridad de que no introducen ellos el virus, la infección, en las residencias con el riesgo de contagio en los residentes. Y hay un tercer punto que me parece importantísimo, que no cuesta dinero, que me parece un gesto de creatividad interesantísimo, y es que cada residente elija a una persona de su familia, y quien no tenga familia puede elegir a otra, por ejemplo, si la tiene, a ese voluntario de una ONG que la visitaba o que la llamaba por teléfono, para que esta persona se convierta, digamos, en su familiar de referencia. Este familiar de referencia o esta persona de referencia tendría el mismo trato que los profesionales en cuanto a la vigilancia epidemiológica, en cuanto a someterse al test cada esos días, los mismos días, para evitar que introduzca la enfermedad. Pero también, como los profesionales, podrá entrar sin problemas en las residencias el número de veces que estime oportuno y tener entrevistas con la duración que le parezca oportuno o necesario, sin estar limitados a que puede ser 15 minutos al día o 1 hora a la semana. Esto no cuesta ningún dinero. Pero claro, este plan, aunque es mucho más barato, no viste cómo inaugurar un nuevo hospital para atender al COVID-19, así que seguramente, digo yo, ojalá me equivoque, tal vez este plan no tendrá mucho futuro. Habría mucho más que decir sobre las residencias, pero por ahora vamos a dejarlo ahí. Hay personas mayores que viven en sus domicilios, pero que también necesitan protección y cuidado, especialmente en este tiempo difícil. Me refiero a los aproximadamente 2 millones de personas mayores que viven solas, que en muchos casos tienen escasos recursos y cuyos domicilios la mayor parte de las veces no reúnen ni los requisitos de seguridad ni de confortabilidad necesarios. Y pienso también en una cifra muy desconocida y que tampoco se suele airear mucho, tampoco se habla mucho, y me parece grave, el 15,6% de los mayores españoles, de las personas mayores españolas, son pobres. Muchas de ellas viven en situación de pobreza extrema, el 15,6%. Y a esa pobreza extrema, como las desgracias nunca van solas, pues se une frecuentemente que tienen una mala situación de salud y en muchos casos no tienen familias o tienen una red familiar de apoyo muy débil. ¿Han recibido estas personas, unas y otras, los cuidados que precisan? ¿Han sido debidamente protegidas y cuidadas? Pues tampoco. Ahora se sienten más solas aún. No salen a la calle
porque tienen miedo, se ha insistido tanto y se ha creado tanto miedo que no salen por miedo a que los contagien o por miedo a que los miren por si ellos contagian. Tienen menos o ninguna relación con sus familiares, los que tengan familiares. ¿Por qué? Porque se está insistiendo continuamente en que no hay que visitar a los abuelos, que los niños no vayan a ver a los abuelos, aunque los niños apenas contagian, que no haya ninguna relación. Ha disminuido el seguimiento médico de sus dolencias. ¿Por qué? Pues porque iban al centro de salud, hablaban con su médico, comentaban, su médico le decía, pues tómese esto, tómese aquello. Ahora se recomienda no acudir al centro de salud, se recomienda llamar por teléfono y el médico cuando puede, como puede, te llamará por teléfono y te hará las prescripciones adecuadas con las dificultades que eso tiene para muchas personas, el poder entenderse bien por teléfono lo que el médico le diga. Y además todos sabemos que la prioridad está en los enfermos de COVID. Por tanto, todos los que no estemos en este momento con ese problema, pues se nos recomienda no ir, con lo cual ha disminuido el seguimiento médico de sus dolencias. Los centros sociales de mayores están cerrados en su mayor parte. En la Comunidad de Madrid, desde luego, están absolutamente cerrados. Y los centros sociales es ese lugar al que acuden muchísimas personas mayores. Muchos otros no vamos, pero hay muchas personas mayores que sí van a esos centros. Es su punto de encuentro con otros. Esas personas que viven solas muchas veces no hablan en todo el día, más que cuando van al centro y hablan allí con las personas con las que han hecho amistad, con las que comentan o juegan una partida de cartas o lo que sea. Es su punto de encuentro, de relación social. Pero es que muchas personas también iban a comer, porque allí es mucho más barato. Y otras tenían allí sus servicios, por ejemplo, de peluquería o de podología. Todo eso ha desaparecido. Ahora, por ejemplo, en Madrid, pues se está intentando ver cómo se presta ese servicio a domicilio. En el caso de la podología, por ejemplo, se hizo una oferta al colegio, una propuesta al Colegio Oficial de Podólogos, que por lo que según creo, pues desestimó porque la cantidad económica que se les proporcionaba por este trabajo era muy poca, y ahora, una vez más, se está buscando una empresa que lo haga, una empresa que lo hará y que luego lo hará como lo hará, pero que dirá que sí, que lo va a hacer a un precio mucho más barato. Siguen cerrados, por tanto, también los centros de mayores. Se han abierto los bares, se han abierto comercios, se han abierto espectáculos, se han abierto colegios, pero los centros de mayores no. Incluso las visitas que algunas personas, muchas, reciben o recibían de voluntarios de algunas ONGs, pues han pasado a ser telefónicas en función de las normativas vigentes que no permiten la visita. Como consecuencia de todo esto, pues muchas de estas personas, aparte de haber agudizado su soledad, pues han perdido movilidad, no salen a la calle, no se mueven y también su salud mental está afectada. En opinión de la Plataforma Unitaria de Ayuda a Domicilio, que cuenta con 120.000 profesionales y atiende a unas 500.000 personas mayores, muchas de estas personas mayores que acabo de comentar no recuperarán su situación anterior, ni en cuanto a movilidad, ni en cuanto a su salud mental. Por tanto, cabe hablar también de vulneración de su derecho a recibir los cuidados que precisan, a recibir el afecto de sus familiares, a la atención médica necesaria, entre otras cosas. Aunque los datos no son del todo fiables, porque no hay información definitiva y oficial al respecto, a día de hoy se calcula que casi 23.000 personas mayores han fallecido como consecuencia de haberse contagiado con el coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad. Esto quiere decir que seguramente la causa de la muerte fue el coronavirus, pero que como no se les hizo en ningún momento el test, pues no se puede asegurar que fuera así, pero se entiende que fallecieron de ello por contagio. Otras fuentes dicen que no son 23.000, sino 29.000. Bueno, pues más del 50% de estas personas que han fallecido, de estas personas mayores, más del 50%, exactamente el 53,6% de las muertes de personas mayores notificadas oficialmente por el Ministerio de Sanidad ocurrieron en residencias. Y ahora, en la segunda ola, el foco se está poniendo de nuevo en residencias, porque es donde se están produciendo más brotes. De ahí la importancia que tendría poner en marcha el plan S de los profesionales que mencionaba hace un momento. Han fallecido muchas personas solas y sin atención adecuada, y han fallecido en residencias, han fallecido en sus propios domicilios, e incluso en hospitales. En los hospitales atendidas, sí, por el personal sanitario que ha hecho cuanto ha podido, pero que no ha podido impedir que murieran solas.
sin el apoyo de sus seres queridos y sin poder despedirse. Algunas asociaciones han denunciado que la avanzada edad ha sido un criterio implícito, en muchos casos no dicho explícitamente, pero sí implícito, para denegar el ingreso a la atención sanitaria. Que haya 86 investigaciones penales en curso, según la Fiscalía General del Estado, para determinar posibles responsabilidades derivadas de la gestión de muchos centros durante esta crisis sanitaria, me parece un dato más que elocuente. La verdad es que no parece que las personas mayores más vulnerables hayan estado eficazmente protegidas ni cuidadas. Y además de a ellas, la verdad es que se han vulnerado muchos derechos de forma generalizada a todos por el mero hecho de ser mayores, pero eso sí, siempre en aras de la protección. Se ha vulnerado el derecho a la vida, porque muchas muertes se podrían haber evitado. El derecho a la salud, porque muchas personas mayores, vivan donde vivan, tienen el mismo derecho, todas las personas mayores tienen el mismo derecho a ser atendidas por la sanidad pública que cualquier otro ciudadano. Se ha vulnerado el derecho a morir con dignidad. Se ha vulnerado el derecho a no sufrir discriminación por tener una edad determinada. Se ha vulnerado el derecho a la igualdad con el resto de los ciudadanos. Se ha vulnerado el derecho a la libertad por tener que soportar medidas de aislamiento durísimas, muchas veces no justificadas por evidencias sobre riesgo de contagio. Todo esto, en mi opinión, no se puede justificar solo por lo extraordinario de la situación que estamos viviendo. Además de todo lo dicho al principio sobre nuestro agujereado estado del bienestar y nuestro sistema público de salud esquilmado, al tiempo que han florecido enormemente el sistema privado de salud, además de todo esto, digo, el edadismo, la discriminación por la edad, la vulneración de la dignidad, las medidas que cortan la libertad no han nacido en la pandemia. La pandemia solo ha puesto en evidencia la crisis de los derechos que venía iniciada desde mucho tiempo atrás. En la sociedad actual existe una cultura negativa del envejecimiento, una cultura que se basa, recuerden lo que decía del lenguaje, en estereotipos, en ideas preconcebidas, según las cuales vejez es igual exclusivamente a deterioro, pérdida de capacidades, enfermedad. Necesitamos con urgencia una nueva cultura sobre la vejez y el envejecimiento, que sea más realista, que se ajuste a la realidad actual, porque vejez no solo es dependencia, en muchos casos, en muchísimos. La vejez es una etapa fecunda y productiva. Y en la presente situación difícil y complicada, las personas mayores en general, lo decía antes y lo repito, hemos dado muestra de nuestra capacidad de afrontar las adversidades mucho más que otros grupos de población. Y además estamos ayudando directamente. Hay una encuesta de la UDP, la Unión Democrática de Pensionistas, que dice que el 43% de las personas mayores están ayudando en todos los órdenes e incluso económicamente con sus pensiones a la vida de familiares, generalmente hijos, nietos, pero también de otros familiares que lo están pasando mal porque con la crisis económica se han quedado sin trabajo, etc. Este mismo estudio dice que desde 2012 se viene registrando que más del 40%, ahora es el 43%, pero desde el 2012 más del 40% de las personas mayores están ayudando de diversas maneras, también económicamente, a familiares. Es decir, que muchas de estas situaciones vienen de atrás. Yo creo que lo sucedido, lo que nos está pasando, pone de manifiesto que es urgente hacer un profundo replanteamiento de nuestra sanidad para que recupere completamente su valor de pública y universal, que se va perdiendo por los laberintos de los privilegios que se dan a la sanidad privada. Recuperar completamente el carácter de pública y universal de nuestra sanidad. Hace falta un nuevo dibujo de la red de servicios sociales que parte de que las personas mayores tenemos derechos y no solo necesidades, como creen muchas personas, y que el Estado tiene la obligación de respetar y de hacer respetar el cumplimiento de nuestros derechos. No somos solamente beneficiarios o beneficiarias, no somos entes para la caridad,
Somos ciudadanos y ciudadanas como los demás, con derechos y con deberes, naturalmente. Constituimos un grupo social heterogéneo, con realidades de salud, condiciones económicas y familiares, etcétera, muy diferentes. Un grupo integrado por personas adultas, con la consideración de ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. La uniformidad, la homogeneización alimenta la pérdida de valor social de las personas mayores. Es urgente revisar la mirada hacia la vejez y el lenguaje que tantas veces se utiliza y que estigmatiza e infantiliza a las personas mayores. Durante todos estos meses, desde marzo pasado, las personas mayores, a través de muchas asociaciones representativas y también de otras entidades, han hecho públicos algunos manifiestos exponiendo sus puntos de vista. Estas que voy a comentar son algunas de las principales reivindicaciones que figuran en esos manifiestos. Que nuestra voz, la de las personas mayores, sea escuchada allí donde se tomen las decisiones y se elaboren las políticas públicas, para que se basen en derechos. Que se tenga en cuenta nuestra heterogeneidad como grupo social, en lugar de mostrarnos como un grupo vulnerable necesitado de protección en su totalidad, lo que acentúa el estereotipo de que una persona mayor es igual a carga y gasto. Reivindican ser tratadas como personas adultas capaces de gestionar nuestra propia vida. Somos personas con derecho a decidir dónde, cómo y con quién queremos vivir. Al Estado, a las instituciones, a la sociedad en su conjunto, les corresponde respetar nuestras decisiones y facilitarlas, aportando los medios necesarios. Que todas las personas mayores, vivan donde vivan, tengan acceso sin ningún tipo de discriminación ni de exclusión a la asistencia sanitaria pública y gratuita como todos los demás ciudadanos. Consideramos que es necesario, se dice en otro manifiesto, cambiar el modelo de alojamiento para personas mayores. Hay que llevar a cabo un replanteamiento global de las residencias para personas mayores, en las que vive únicamente, como antes decía, el 4% de las personas mayores de nuestro país, pero que de ellas 8 de cada 10 tienen más de 80 años y presentan algún grado de dependencia. Todas tienen derecho a que se respete su dignidad en todo momento y circunstancia y a recibir de los profesionales de los centros los cuidados y las ayudas que precisan. El cambio imprescindible pasa por poner el foco en las personas y ajustando a esto, a las personas, la localización, las dimensiones, el tipo de construcción, las características de esos lugares para vivir las personas mayores, para que se respete la privacidad, el número y características de los profesionales necesarios, etc. Si la inmensa mayoría de las personas mayores hemos manifestado en diferentes encuestas nuestro deseo de seguir viviendo en nuestra casa, en nuestro propio domicilio, en el entorno habitual hasta el final de la vida, es urgente e imprescindible que se diseñen nuevos servicios sociales de proximidad que faciliten esto, que faciliten el que, a pesar de que vayan surgiendo dificultades, podamos continuar viviendo en nuestra casa. Que se detecten esas posibles situaciones de pobreza o soledad para ponerles remedio. Junto a los servicios integrados de atención domiciliaria deben estar los servicios sanitarios de atención primaria, la teleasistencia, los centros de día, etc. Igualmente, cuando no sea posible continuar viviendo en el propio domicilio, hay que ampliar las posibilidades de vivienda, favoreciendo otras formas de convivencia posibles, como los pisos titulados, las viviendas compartidas, las viviendas intergeneracionales, los cohousing, etc. En definitiva, hay que garantizar la salud, la vida, los derechos y la dignidad de las personas mayores y avanzar en modelos de atención y de cuidados que supongan pasos adelante en el bienestar, en el derecho a la autonomía y en poder ejercer el derecho a la libertad. El impacto psicológico del confinamiento, me he referido antes a ello de pasada, está siendo importante, y no solo en las residencias. La pandemia está impactando en la salud mental de la población en general, dando lugar a ataques de ansiedad, a depresión, a sensación de aislamiento, a soledad, a duelos inacabables tras la muerte de un familiar sin haber podido despedirse de él. Es urgente prestar atención a este hecho, especialmente en los hospitales y en los centros de atención primaria. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud se ha referido a lo que ha llamado la fatiga pandémica. Considera este organismo que
tras tantos meses de pandemia y ante un futuro que sigue siendo incierto, buena parte de la población de toda edad comienza a estar psicológicamente agotada y por ello la OMS ha desarrollado un plan que incluye las siguientes recomendaciones que he recogido en un artículo de Javier García Campayo que lo publicaba recientemente en el Heraldo de Aragón. Decía la OMS que hay que entender el malestar de las personas. Por eso hay que cuidar que cualquier medida que se imponga esté basada en la evidencia científica y adaptada al entorno en el que se realiza. El segundo punto es que hay que reconocer el sufrimiento que los individuos experimentan y el tremendo impacto que la pandemia ha provocado en las vidas de todos nosotros. El tercer punto es dejar que las personas puedan seguir viviendo sus vidas de la forma más natural posible, pero reduciendo el riesgo. Pero qué importante, dejar que las personas puedan seguir viviendo sus vidas. Las medidas excepcionales, dice la OMS, no pueden ser mantenidas a largo plazo. Abro un paréntesis. Dinamarca jamás impuso el confinamiento ni jamás limitó las visitas en las residencias ni las salidas de los residentes y es uno de los países con menos casos de coronavirus en la población que vive institucionalizada. Y el último punto que señala la OMS es que hay que involucrar a la población para que pueda sentirse protagonista y que está haciendo las cosas que son necesarias por el bien de todos y no que nos sintamos todos como rehenes de la pandemia. Estos 4 puntos me parecen importantísimos y ojalá quienes deciden qué se hace y cómo se hace los tuvieran en cuenta porque quizás se aliviarían las dificultades y los problemas de muchas personas. Alguien dijo que a más canas, menos derechos, pero con canas o sin ellas tenemos derecho en toda ocasión y circunstancia, y lo repetiré una vez más, a vivir y a morir con dignidad, a ser cuidados cuando sea necesario, a recibir el afecto al que tenemos derecho y merecemos, a ser escuchados. Tenemos el derecho a decidir sobre nuestra propia vida, sobre dónde, cómo, con quién queremos vivir, sobre nuestros bienes. Tenemos derecho a participar, es decir, a contribuir a la toma de decisiones de los asuntos que nos afectan a todos, no solo aquello que afecta a las personas mayores. Tenemos derecho a estar presentes en todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Todo esto se resume en no aceptar la pasividad ni la inactividad, reclamar nuestro ser de ciudadanos activos. Termino. Es necesario que todas las personas mayores tengamos claros nuestros derechos, exijamos su cumplimiento, los defendamos y los ejerzamos, y lo hagamos en toda circunstancia, con pandemia o sin ella. Lograr que desaparezca la discriminación por razón de edad es fundamental, y es tarea nuestra también, de los mayores, conseguirlo, porque los derechos no se regalan, se conquistan, se defienden y se ejercen. Y hasta aquí lo que yo quería comentar con todos ustedes. Tal vez, a lo mejor, algunos piensen que de lo que he hablado no tiene nada que ver con la COVID y que he hablado de otras cosas. A mí me parece que todo esto que he traído a colación es lo que está debajo verdaderamente y no solamente que si han muerto tantas personas, si las UCIs están colapsadas, de si había o no había patologías previas. Por cierto, ¿quién no tiene alguna patología previa? Y muchos las tenemos desde muy jóvenes, por tanto, no imputables a la edad. Si el asunto ha sido de su interés, pues me congratulo y quedo abierta a que me pregunten si tienen preguntas, a que me critiquen si tienen críticas, a que aporten lo que estimen oportuno aportar. Muchísimas gracias, Loles. Me ha parecido un resumen de lo que estamos viviendo y una reflexión muy profunda la que se ha planteado sobre los derechos que tenemos que defender en cualquier momento y que en este momento se han visto tan vulnerados. Ahora, si os parece, pedid la palabra y yo os la voy dando, ¿vale?
Milagros y Tino, tenéis pedida la palabra, pero creo que la tenéis pedida desde el principio y que es que estabais jugando con el ordenador. ¿La tenéis o no la tenéis? Estábamos jugando. Vale. ¿Pero qué jugábamos? Bueno, pues venga. A ver, Rosa Gómez. Rosa, muchas gracias por la conferencia, pero es deprimente, ¿eh? Parece mentira que tantos mayores no tengamos fuerza para los gobiernos, sea del color que sea, que nos atiendan conforme es debido. Eso es falta de unión. A ver si nos unimos y nos cargamos a todos los jóvenes. Muchas gracias. Loles, Sí, ¿tienes información de cuando estaba la cosa en lo más alto, si se llegaron a ocupar los hospitales y clínicas con nombre privado? que si se llegaron a ocupar. Algunas sí. O sea, a colapsar. No, a colapsar las privadas no. A ocuparse algunas plazas sí, previo pago, claro está. Luego pasará. Bueno, lo pagaría el Estado si tuvo claro, que trasladar a alguien. Claro. Sí, Luego bueno, pasarían la factura. Pero, eso lo entiendo, pero se ocuparon, sí se ocuparon algunas, pero no llegaron las privadas no llegaron a colapsar, ¿no? dejaron una para los privados, a lo mejor alguna cama. Bueno. Vale. Blanca. Hola, Loles. Buenas tardes. Muchas gracias por tu charla. Los de la UMER ya saben que a mí me interesa mucho este tema y podríamos seguir reflexionando durante horas y horas porque es algo que nos afecta directamente. Primero yo os quiero dar unos datos, porque yo también pensaba, como tú, que España éramos los que peor lo habíamos hecho, pero tengo amigos suecos y les pedí información. Resulta que Suecia, y son datos de la Agencia de Salud Pública de Suecia, el 90% de los fallecidos por el COVID son mayores de 70 años, de los cuales la mitad proceden de lo que ellos llaman asilos, que son nuestras residencias, y una cuarta parte han fallecido en sus domicilios, pero tenían una atención domiciliaria. Yo no sé si sabéis, pero en Suecia la atención social en todos los ámbitos y más aún hacia las personas mayores es exquisita, en tanto en cuanto hay muchísimas personas mayores que viven solas y sin embargo pueden ser independientes y mantener su vivienda precisamente por las atenciones que los servicios sociales les prestan. ¿Qué significa esto? Pues nos cabe reflexionar que no solamente nosotros lo hemos hecho mal, sino que es un problema que se ha ido de las manos y en países con tanta atención social como Suecia han tenido unos índices de fallecimientos parecidos a los nuestros y en Francia, por lo que yo sé, también pasa lo mismo. Bueno, esto es simplemente un comentario. Respecto a la discriminación de los mayores, Loles, yo me pregunto hasta qué punto se puede llamar inicialmente discriminación el enviar a las personas mayores a una residencia cuando realmente los hijos y los familiares ya no tienen capacidad para mantenerlos, capacidad económica ni asistencial para mantenerlos en su domicilio. Y en ese sentido, pues bueno, podríamos decir que todos los que están en una residencia están discriminados. Ahora yo no veo a nadie, no sé qué pasa. No sé hasta qué punto están discriminados todos los que viven en una residencia, pero bueno, pues en ese sentido tendríamos que pensar que en todas las pandemias los sectores más afectados han sido discriminados. Y no hay más que pensar, por ejemplo, cuando tuvimos el SIDA, que se discriminó de forma durísima
pues a homosexuales, personas con una cierta, yo que sé, relajación en sus costumbres sexuales, etcétera, y quizá una discriminación peor que la que estamos sufriendo los mayores. Y en tercer lugar, simplemente quería recordar la conferencia que nos dio Mónica Ramos sobre envejecer siendo mujer, y en el que nos resaltaba que actualmente los sociólogos ya no hablan de niños mayores y viejos, sino que hablan de una posmadurez que correspondería a ese sector de las personas mayores que precisamente nos sentimos útiles, intelectualmente todavía brillantes, con una salud buena y por la que nos permite ir arriba, abajo y realizar una serie de gestiones y movimientos, y diferenciarnos de esas personas dependientes, de las cuales yo diría que el 99% son de ese grupo las que llenan las residencias. Bueno, ya no te cuento más cosas, Loles. No, me parece muy interesante, Blanca, sus reflexiones. Respecto a lo que comenta de Suecia, en realidad, en todas partes, las residencias han sido un núcleo muy afectado. En todas partes, y han fallecido muchísimas personas. ¿Por qué? Pues porque pilló por sorpresa y nadie estaba preparado para ello, ¿no? Entonces no había ni preparación, ni materiales, ni nada de nada. Eso ha pillado por sorpresa, pero después unos han reaccionado mejor que otros, y en general pues, la tendencia ha sido pues, a reconocer que las personas que estaban en residencias estaban allí muy bien y que había que protegerlas allí, cuando eso se convirtió en todo lo contrario. Si entraba el foco de contagio allí, pues las personas iban falleciendo una detrás de otra. Suecia ha reconocido que al principio tuvo unas medidas muy laxas y no le dio quizás suficiente importancia, y ahora están poniendo medidas muy duras, no cara a los mayores, sino a toda la población, porque se les están multiplicando los casos. O sea, al principio pues ni mascarilla era obligatoria, ni nada de nada, o sea, era una cosa mucho más laxa, ¿no? Pero bueno, cada país lo ha ido haciendo como ha podido. Cuando ha dicho usted enviar a una residencia, algo me ha rechinado. A una persona no la puede enviar nadie a una residencia. El ir o no a una residencia, salvo aquella persona que esté incapacitada jurídicamente, es decir, judicialmente, que esté incapacitada, entonces ya hay un juez que defiende sus derechos. A una persona nadie, ni los hijos ni nadie, la pueden enviar a una residencia. Ya sé que la realidad es que se las envía, y ya sé que en la residencia la persona debe ir por decisión propia, y hay muchas que van por decisión propia y hay muchas otras que no. Yo no digo que las personas que van a una residencia están discriminadas, no, están discriminadas por ir a una residencia, no. Lo que he dicho es que las personas en las residencias han estado discriminadas con arreglo al acceso a la salud, que no fueron atendidas en los hospitales. Han sido discriminadas con respecto al tiempo que siguen confinadas, que están confinadas desde marzo y no han salido, a ese tipo de cosas. En cuanto a lo de que envejecer, la charla de Mónica, buena amiga, y que seguro que sería interesantísimo, efectivamente se habla de la posmadurez, pero a mí me da igual el término que utilicen, con tal de que lo que vaya quedando en el imaginario colectivo es que las personas mayores, primero, somos un grupo social heterogéneo, y que aquí hay de todo, como en todos los demás colectivos. ¿Para qué? Pues no sé si está hablando alguien, no oigo ahí al fondo a alguien. Cuando este chocolate que... No sé si alguien está hablando, si habla en privado, pero con el micro abierto, o sí. Es alguna cosa. Sí. Amelia está hablando. Bueno. Ya, pero ya le he silenciado. Vale. Bueno, pero me parece muy interesante su aportación, Blanca. Muchas gracias, Loles. Oye, no veo ninguna mano más. Ah, sí, la de Fidel. Venga, Fidel. A ver si puedo, a ver si me oís. De momento sí. Quería, como
insistir en dos aspectos que has tratado, Loles. Uno, en relación a las personas mayores pobres, que son pobres en la pandemia, antes y después de la pandemia, y que, lógicamente, una situación así les afecta más. Pero me parece que los servicios sociales que atienden a esas personas no aumentan en proporción a la realidad de esas personas y a las dificultades que puedan tener en una situación como esta. Y la segunda cuestión, de la que yo creo que tampoco he oído hablar mucho, es el problema de las dificultades psicológicas de las personas que están aisladas durante mucho tiempo, apenas sin hablar, que cuando salen de esa situación, en muchos casos casi ni saben hablar. Y puede ser que han estado muy graves o puede ser que no hayan estado tan graves. En un caso concreto de un primo que conozco, es simplemente el hecho de haber estado un mes hospitalizado, sin móvil, porque su hijo le pareció que era mejor, sin poderse relacionar con nadie porque el hospital no se lo permitía, y cuando ha salido, es que casi el pobre se le había olvidado hablar, o por lo menos muchas palabras. Me parece que son realidades que tendríamos también que divulgar más o que poner más en evidencia para que, bueno, se tuviesen en cuenta si es que es posible. Estoy completamente de acuerdo contigo, Fidel, completamente. Y por eso he incluido esto de la salud mental y las recomendaciones de la OMS también. Y se está insistiendo mucho en que hay que prestar atención a cómo se ha deteriorado, no solo en personas mayores, sino en personas de toda edad, cómo se ha deteriorado la salud mental. Yo me encuentro también personas de 50 años, de 50 y tantos, que tienen miedo a salir a la calle, que ya no van a volver, dice que ya no van a volver a vivir como vivían, que ya no, que si pueden se irán al pueblo, que allí no hay nadie, que no, o sea, como una situación de miedo. Tampoco se ha hablado mucho, tú lo has mencionado en parte, de aquellas personas, por ejemplo, que viven en residencias, de personas con discapacidad, por ejemplo, personas con demencias o personas con Alzheimer. Estas personas, el mero hecho de aquellas que todavía reconocen a sus familiares, ¿no? El hecho de que hayan desaparecido esas personas de referencia y que hayan dejado de verlas, ha aumentado enormemente su enfermedad o su situación de demencia, ¿no? Y tampoco eso se está tratando, ¿no? De ahí yo creo que era un poco lo que decíamos de no tomar medidas extremas permanentes y permitir que la gente haga su vida lo más normal posible. Yo creo que ahora mismo está habiendo bastantes estudios, en España también, de expertos y tal, que lo que están reclamando es que se pueda ir hacia la normalidad con todas las medidas de precaución que queramos, pero que hay que atreverse a salir de casa y que hay que quedar a verse pues con 2 amigos en lugar de con 24, pero con 2, y con la mascarilla, pues con la mascarilla, pero quedar a tomar una cerveza o quedar a comer, es decir, ir recuperando aquellas cosas, no que el miedo nos paralice tanto, porque como decía una persona, si no nos mata el COVID, nos vamos a morir de asco, de aburrimiento, de soledad, ¿no? Y luego hay otra cosa a mí que me preocupa y es por dónde se quiere ir en muchos casos en las medidas para evitar que lo que ha ocurrido en la primera ola de esta pandemia siga ocurriendo. Y se habla, por ejemplo, de medicalizar las residencias. Paréntesis, si se miran las ofertas publicitarias de muchas de las residencias privadas, se dice que tienen médico 24 horas, que tienen enfermero, que tienen tal, que tienen cual. Ahora en esta pandemia se han hartado de decir que no, que la residencia es el domicilio donde viven, pero que no es un hospital, que ellos no están preparados para esto, que es cierto. Y entonces la respuesta es, bueno, medicalicemos las residencias. Los expertos en general están en desacuerdo con medicalizar las residencias. Lo que tiene que haber es una buena relación
y una buena concertación con los centros de atención primaria, con los centros de salud más próximos a las residencias y que se establezca ahí una sinergia de tratamiento, pero no medicalizar las residencias. Y otra cosa que es, bueno, hay que proteger, esto fue una discusión que tuvimos también en la red soledad.es que he mencionado antes. Los mayores, decían algunos, no quieren salir de casa, tienen mucho miedo y no quieren salir de casa. Y nosotros, decían X entidades representativas de mayores, lo defendían, estamos de acuerdo en que no salgan de casa. Entonces, lo que hay que hacer es llevarles los servicios sociales a casa, es decir, un sistema de comida a domicilio, que se lo lleven a casa, el podólogo que vaya a domicilio, la peluquero que vaya a domicilio, el no sé qué que vaya a domicilio y que no salgan nunca de su casa. Pero eso es vivir. Hay que oponerse frontalmente a eso como solución. Lo que hay que hacer es proporcionar entornos seguros, que lo mismo que se han abierto los colegios y se han dotado de normas en su mayoría, y algunos casos, pero en su mayoría están funcionando razonablemente bien, pues los centros de mayores deberían abrirse igualmente entornos, convertirlos en entornos seguros, como el aforo, como otras cosas, bien, pero abiertos, y que las personas que no quieran salir de su casa, pues que no salgan, pero los que quieran salir, que puedan salir y que puedan relacionarse con los demás y recuperar una cierta normalidad de vida. Me parece peligrosísimo aprovechar esto como para meternos a los mayores todavía más en casa o más en la residencia sin salir de allí para nada. Yo creo que tiene que ser justo lo contrario. Tenemos que estar en la vida y en donde están todos los demás. Al menos esa es mi opinión, mi punto de vista. Sí, no veo ninguna palabra y en vista de que no veo ninguna palabra voy a aprovechar yo. Como sabéis, la UMER tiene voz en el Consejo Sectorial de Mayores del Ayuntamiento de Madrid y en una reunión en la que yo he asistido hace poco, el concejal de Familias, Igualdad y Bienestar Social, cuando se le planteó la necesidad de abrir los centros de mayores, de que estuvieran abiertos, para el tema de la comida, para el tema de la podología, de la peluquería, pero también porque se considera a veces que los centros de mayores son un centro de ocio, y lo son, pero también son un centro de salud mental para las personas que no se reúnen con nadie, que están todo el día solos. Es decir, no es solamente un centro de ocio, que está muy bien que sea un centro de ocio, pero es mucho más que un centro de ocio. Pues esta persona, el concejal, Pepe Aniorte, nos contestó que estaban buscando soluciones creativas para abrir los centros de mayores y que esas soluciones creativas las estaban buscando en los distintos distritos y tal. Entonces yo le planteé que me parecía que a lo mejor eran necesarias ideas creativas, pero que los mayores teníamos ideas, a lo mejor no muy creativas, pero sí que podían valer de momento para que se abrieran los centros de mayores, y que esas ideas eran, si las peluquerías del barrio pueden estar abiertas con unas condiciones, la peluquería del centro de mayores también. Si las cafeterías del barrio pueden estar abiertas con unas condiciones, la cafetería del centro de mayores también, y la podología y todos los servicios que daba el centro de mayores. Y que no me parecía que buscar soluciones creativas era muy interesante, buscar soluciones creativas, pero que lo que era muy importante y urgente era que los centros de mayores volvieran a estar abiertos. En otro lugar, esa misma persona, ese mismo concejal, dijo que era la comunidad la que no les dejaba abrir los centros. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir. Es decir, antes he mencionado si se han abierto los bares, los colegios, las peluquerías, los comercios, porque los centros de mayores no. Si los demás hemos tenido la desescalada, porque los mayores que están institucionalizados no están en la cárcel, no están cumpliendo condena. No dicen que esa es su casa. Si es su casa, tienen derecho a entrar y salir de su casa, salvo aquellos que no puedan por las circunstancias X, o aquellos que por orden judicial, por incapacitación, por lo que sea, esté previsto de otra manera. Pero si no es eso, es una privación de sus derechos, una vulneración de sus derechos, una privación de su libertad. A mí me parece que en el Consejo Sectorial de Mayores del Ayuntamiento, en el Consejo Regional, en el Consejo Estatal, en todas partes donde los mayores
a través de las entidades representativas estamos presentes, hay que insistir en que ya está bien de que en aras de la protección, como me decía un amigo, cada vez que nos quieren proteger más, derecho que nos quitan, ¿no? No, mire usted, no me proteja tanto, déjeme que yo haga mi vida y si necesito ayuda ya la pediré, y aquellos que se sabe que la necesitan, protéjalos, pero protéjalos sin vulnerar sus derechos, protéjalos y de modo razonable. O sea, no es razonable que las residencias, las personas estén desde marzo y estamos en diciembre sin poder tener las visitas normales de sus familiares. No es razonable que los abuelos no puedan ver a sus nietos y que si los ven tengan que hacerles así por la ventana. No es razonable, no es razonable. Hay cosas que tienen un enorme valor y los nietos para muchos abuelos tienen un enorme valor y les dan mucha vida. Y precisamente quitar ese contacto es quitarles mucha vida, cuando además está más que demostrado que los niños apenas contagian. Y además hagamos las cosas con todas las medidas de seguridad, con todas, con la mascarilla, con que se laven las manos y tal, vale. Pero no se puede privar de ese contacto y de ese afecto, ¿no? Creo yo. Y a mí me gusta que ahora mismo hay bastantes líneas de investigación y bastantes expertos que ya están diciendo estas cosas, ¿no? De que hay que cambiar. A mí la idea de estos profesionales, por ejemplo, el familiar de referencia, es que dice, pero si es una idea genial, es una idea genial, no va contra la seguridad, no crea problemas, no cuesta dinero, ¿por qué no se implanta esa medida del familiar de referencia? Que podría valer incluso para aquellos mayores que estén hospitalizados, salvo los que estén en coma inducido o esto que la persona no se va a enterar, entonces, pero los que están recibiendo oxígeno o lo que sea, pero ¿por qué no pueden recibir? Fidel. Juan María luego. Primero Fidel y luego Juan María. Una pregunta nada más. No sé si os habéis fijado en la cantidad de anuncios que hay en la prensa, en la radio, en televisión me he fijado menos, de las entidades sanitarias privadas. Claro. Muchísimos más que yo recuerde nunca. Quiero pensar que es precisamente porque ante esta situación quieren captar más clientela después de lo que pasó marzo, abril y mayo. Y otra cuestión. Sé que el gobierno central ha dado X millones de dinero a las comunidades autónomas y no sé si en algún momento, lo mismo que hace cualquier sector productivo, tendríamos que exigir cómo se ha empleado ese dinero, en qué cosas se emplean. Los taxistas salen, los de los hoteles salen, los restaurantes piden, los comercios, no sé si de alguna forma tendríamos que salir con la bandera a decir dónde está el dinero que tienen que invertir en nosotros. Sí, es una cuestión importantísima. ¿Dónde está ese dinero y cómo se va a invertir? De ahí una de las peticiones de esos manifiestos y tal que ha habido de mayores, creo que era una de las primeras, es que nuestra voz se escuche. Nosotros tenemos voz propia, nuestra voz se tiene que escuchar, también tenemos algo que decir sobre dónde y cómo se puede invertir bien ese dinero y sobre pedir cuentas como ciudadanos que somos de cómo y dónde se invierte. Porque aquí efectivamente todo sector damnificado por la crisis económica, que es verdad que hay una crisis económica importante, está diciendo, papá Estado, deme, pero como las personas privadas no, como estos mayores pobres que tú mencionabas antes no, como los mayores que viven solos no, pues la gente se va apañando como puede y cuando no puede va y se muere tranquilamente en su casa y luego se entera uno mucho tiempo después, ¿no? Yo sí creo que eso habría, y lo de los anuncios yo también me he fijado, es evidente y está creciendo enormemente las fichas, es decir, la gente que está suscribiendo, la gente de determinado nivel, que están suscribiendo con seguros privados, por si me pasa algo, puesto que la pública parece que está en bancarrota, dicen, ¿no? Bueno, por eso lo que hay que reivindicar es la sanidad pública y que no se vaya
el dinero cómo se va en todos estos conciertos de todas estas entidades fantasmas y fondos buitres a los que luego no se les pide ni responsabilidad de lo que hacen. Juan María. Hola, buenas tardes, Lole. Buenas tardes. En principio, darte la enhorabuena porque me parece una exposición magnífica la que has hecho, ayudándonos en base a la pandemia que estamos padeciendo. Has puesto de manifiesto problemas estructurales que tiene la sociedad y eso es lo importante. Realmente creo que hay que ir al fondo de las cuestiones y ese es el asunto que me parece que tu charla y tu exposición ha hecho. Problemas estructurales como son lo que estás comentando en la sanidad pública, que a mí siempre me ha preocupado que de un gasto, que es una sanidad pública, es un gasto, la salud, se quiere hacer un negocio. Ahí hay una contradicción tremenda y cuando se trata de hacer la sanidad privada en base a la sanidad pública, lo que hay que hacer es hundir a la sanidad pública para que la sanidad privada tenga beneficios. Eso es lo grave. Eso es lo grave y lo que está ocurriendo. Y respecto a los mayores, hay una cosa, yo creo que bastante importante y es una escala de valores. La escala de valores actual se impera la juventud, impera lo que es todo lo joven, pero lo mayor, como tú muy bien apuntabas, no tiene ningún valor. Cuando habría que pensar un poco qué han sido las sociedades anteriores y cómo se ha ido evolucionando, cuando había en esas tribus o esos pueblos en los cuales estaba el Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos, que era el Consejo de Sabios, el que daba de verdad y el que tenía la experiencia vivida y que por lo tanto tenía capacidad de decir por dónde había que hacer las cosas. Al menos teníamos que recuperar que todo lo que nos afecta a nosotros, seamos nosotros los que lo hagamos, que no nos los hagan desde fuera, por Dios. Si somos nosotros quienes sabemos lo que necesitamos. Igual que los hosteleros piden participar en las decisiones o en los taxis o los distintos sectores, nosotros, como personas mayores, deberíamos de participar y hacer nuestro plan de lo que necesitamos. No que nos venga hecho por otros que no saben lo que necesitamos. Gracias de nuevo y me ha parecido magnífica tu intervención. Muchas gracias, Juan María. Lo que has dicho de la sanidad pública en decaimiento y el florecimiento de la privada es lo mismo que la educación pública en decaimiento, el auge de la privada, es decir, todo esto forma parte del sistema capitalista, neoliberal en el que estamos metidos y tratan de vendérnoslo. El otro día, las manifestaciones que ha habido estos días defendiendo como libertad, cuando lo que están defendiendo es un privilegio en la educación privada, porque quieren, está cayendo por WhatsApp una anécdota que yo la he recibido hoy, no sé si alguno la habéis recibido, y que a mí me ha hecho mucha gracia, que es un amigo encuentra a otro y quedan para ir a comer. Y entonces pues van a comer al restaurante y el amigo pide pues una langosta con no sé qué y después pide tal. Y el otro pide el menú del día. Y cuando van a pagar, el que ha pedido lo que se le ha antojado, dice, bueno, pagamos a medias, ¿no? Y dice el otro, ¿cómo que pagamos a medias? Que aquí cada uno paga lo suyo. Y este le contesta y dice, bueno, ¿y a esto le llamaréis vosotros libertad? Claro, a esto le llamáis vuestra libertad. Claro, si tú quieres comer eso, págatelo. Si yo tomo el menú del día, me lo pago. Si tú quieres una enseñanza, como la quieras, y la pagas con tu dinero, como si quieres que los niños vayan todos los días llenos de farolillos, ¿no? Pero ojalá, ¿no? Pero no quieras que los demás paguemos tu privilegio y encima lo vendas como que es tu derecho, cuando lo que la ley se ha dicho es que no se crearán plazas concertadas mientras queden plazas en la pública. No se ha dicho que se va a quitar otra cosa, ¿no? Y lo que dicen de los centros de educación especial es que precisamente se va a hacer lo contrario, que durante estos años se va a trabajar para que puedan integrarse todos, pero como lo manipulan, lo dicen, y hay mucho que se lo cree, hay mucha gente que se lo cree, pues a río revuelto, ganancia de pescadores. Y aquí el tema de la sanidad pública sigue los pobres profesionales dejándose la vida, porque se están dejando la vida, ahora pues eso, negándose, firmando un documento, negándose a ir al nuevo hospital de Valdebebas o no sé, o San Chinarro, no sé dónde está el nuevo hospital de la COVID.
Y mientras tanto, ¿qué va a hacer? Pues quitar de ahí, de los demás hospitales, dejarlos más en precario todavía para llenar porque la presidenta necesita una guirnalda más. Bueno, pues ahora, no sé quién dijo al principio que algo relativo a que es que los mayores, cada uno decimos, es que el movimiento de los mayores está completamente atomizado, completamente dividido. Y cuando se trata de hacer fusiones y de unirnos para algo, pues se unen hasta cierto punto. En cuanto resulta que se toca un aspecto en el que yo resulta que soy más proclive a la derecha y por tanto más de privado y no sé qué, y tú más de lo público, pues ya la hemos fastidiado, ya no hay modo de que lleguemos a ningún acuerdo, ¿no? Pero a mí me parece que cuando menos debemos estar muy vigilantes y crear opinión en nuestro entorno y hacer oír nuestra voz siempre que sea posible en la defensa de la sanidad pública, como en la defensa de lo público en general, y en este caso concreto que nos va mucho en ello, pues de la sanidad pública, ¿no? Ha puesto Fidel, me parece, en un chat que decía, ojalá la vejez fuera un valor. No, en este momento no, la vejez no es ningún valor. Yo me acuerdo también de una anécdota que a lo mejor en la UMER ya la he contado. Yo tengo un amigo que era un alto cargo de una empresa y entonces cuando tenía que ir al reconocimiento médico iba el hombre trajeado con su corbata, con su cartera y tal. Hombre, don José, ¿cómo está usted? Pase, la enfermera, el doctor le está esperando y tal. Cuando se jubiló, pues siguió yendo porque tenía derecho, no sé si era una mutua o lo que fuera aquello. Iba sin chaqueta, sin corbata, porque una vez que decidió que ya no trabajaba, se la quitó como muchos otros hacéis y sin maletín. Y entonces pasó a ser Pepe. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo está? Bueno, el doctor está muy ocupado, tendrá que esperar un rato. Tendrás, pasó a ser de tú. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Tendrás que esperar un rato para que el doctor te pueda atender. No, la vejez no es un valor, pero tenemos que reivindicarlo, ¿eh? No veo ninguna palabra más. A lo mejor es que nadie quiere hablar. Inés, sí te veo. Bueno, la verdad es que me encanta escuchar a Loles porque ya la escuchaba antes en la radio y la sigo escuchando con muchísimo gusto. Y la sigo leyendo en los cuadernos también. Muchas gracias. Bueno, escuchando todo esto, me viene a la cabeza algo y es, tenemos una discriminación las personas mayores, que no sé si la has citado tú antes, Loles, o no, y es que nosotras, las personas mayores, yo tengo 70 años y mi marido 74, ya estamos jubiletas totales, pero como ya no aportamos nada, costamos dinero. Entonces, simplemente el no aportar ya te discrimina. O sea, es como, tengo el derecho de recibir mi pensión, porque la he estado pagando tantos años, pero ya no soy alguien que aporta, sino que es una carga. Encima tengo una edad que me limita de alguna manera, pues más todavía. O sea, esa es la sensación que me quedaba a mí después de escuchar todo lo que has contado y toda la realidad, porque ha sido la realidad absoluta la que has contado y has puesto sobre la mesa, ¿no? Y eso a mí me parece que es así como nos miran y nos ven, o sea, nuestra experiencia, nuestra sabiduría, nuestras capacidades, como quien dice ya, ¿a quién le valen? Si nosotros ya no aportamos nada, si no tenemos empresa, no tenemos sueldo, no tenemos, o sea, nada, solamente chupamos de la seguridad social la pensión. O sea, no sé, es muy sencillo explicado, pero esa es la sensación que me daba. ¿Cómo lo ves? La expresión esta de que costamos dinero, yo recuerdo que durante los años que hice el Club de la Vida, estaba presente en el programa una vez sí y otra también, porque además es falsa. Por ejemplo, se dicen los viajes del inserso, ahora suspendidos, pero los viajes del inserso, hay que ver el dinero que cuesta. No es verdad. No. Los viajes del inserso daban dinero, porque hay que contar, las personas que trabajaban pagaban impuestos, los mayores cuando íbamos a los sitios de vacaciones o lo que sea, tomábamos un café allí, comíamos en el otro lado, comprábamos un recuerdo, tal, dejábamos dinero. Es decir, eso, el estudio está hecho desde los tiempos que Matilde Fernández era la ministra y que se empezaron todas estas historias, ¿no? O sea, no es verdad, pero el sentimiento de que los mayores somos una carga es una realidad, a pesar de que ya en muchos
en muchos sitios y en muchos economistas y en muchos estudios todo esto se demuestra con los números, pero como yo decía antes, los estereotipos se hacen no sobre la realidad, sino sobre aquello que se difunde. Tú di una cosa que sea falsa, di una mentira, repítela 1000 veces y la habrás convertido en una verdad. Eso lo dijo Goebbels. Hablemos del nazismo. O sea, que se dice que es que los mayores no van, que es que son una carga, que el dinero que nos cuestan, que solo quieren ir a bailar y que los lleven de viaje a no sé dónde y no sé. No, eso pasa otra vez por la consideración de que todos los mayores somos iguales, somos un grupo homogéneo, todos hacemos esto. No, los mayores no somos una carga, los mayores somos una riqueza. Y somos, como se dice frecuentemente, parte del problema. Ahora mismo eso que dije, que el 43% de los mayores están apoyando a sus familias, si no estuvieran los mayores apoyando a sus familias económicamente, ese 43% de familias estarían gravando todavía más el problema económico que tenemos y quién sabe si se habría producido un estallido social porque ya la situación sería insostenible. Si no estuvieran los mayores y sobre todo las abuelas, las mayores, atendiendo a los nietos, recogiendo ellos y ellas, sobre todo ellos, nietos del colegio, llevándolos a casa, abuelas haciendo comidas, atendiendo. Si todo eso se pusiera, si se hiciera un estudio de lo que vale en dinero el trabajo y las aportaciones de los mayores, no solo a sus familias, sino a sus familias y a la sociedad a la que forman parte a través de 1000 entidades de voluntariado. Tú entras en cualquier entidad de voluntariado y hay personas mayores. Entras en Proyecto Hombre, por poner una cosa que dice, bueno, eso son los jóvenes drogadictos, sí, y las personas que van junto a ellos son mayores, para los acompañantes, para que les ayuden a superar esta situación. En las cárceles, o sea que hay mayores ayudando a los presos jóvenes. Hay hasta voluntarios de informática mayores, que se dice que los mayores somos muy torpes en esto de la informática. Hay asociaciones de voluntarios para enseñar informática a jóvenes en cárceles y en otros lugares, y son mayores. Los mayores estamos haciendo muchísimas cosas, muchísimas, y más que tendremos que hacer, porque la pirámide poblacional ahí está. Sí, eso es verdad. Ahí está. Y entonces, como no, hay cosas que hay que hacer, pues eso, que no nos jubilemos a los 63, que es la edad media ahora mismo, 63 y pico, que habrá que prolongarlo, que tal. Pero además de todo eso, los mayores estamos siendo una riqueza importante, no cuantificada. Pero si se cuantificara, no sé yo qué parte del PIB, del Producto Interior Bruto, vendría del trabajo y de las aportaciones de los mayores. Ahora mismo, por ejemplo, no sé quién me dijo, las marcas de coches. ¿Quién está comprando los coches? ¿La gente joven? No, si no tienen trabajos la mayoría. ¿Quién compra los coches? Los coches más caros, los mayores, que luego los conducen los jóvenes, muchas veces sí. Pero ¿quién los compra? ¿Quiénes llenan los hoteles y se van de viaje? No solo con el Inserso, sino con otras muchas empresas. Ahora mismo el coronavirus lo ha tirado. Pero ¿quiénes eran los viajeros? La gente de mediana edad para arriba. Pero sí, socialmente, en base a una imagen estereotipada, los mayores somos una carga, porque todos los mayores estamos necesitados de ayuda y no hacemos más que vamos mucho al médico, gastamos mucho en medicinas y encima eso nos llevan de vacaciones, fíjate, cuando los demás no pueden ir, a nosotros nos llevan de vacaciones, tenemos más barato esto y aquello, pues una carga. Algún día eso habrá que darle la vuelta. Sí. Pero es tarea de todos nosotros también defenderlo, ¿eh? Y cada vez que lo oigamos decir, un momento, ¿por qué dice usted esto? Y digamos, negociarlo, no rebatirlo, pero con argumentos. No solo con aquello que solemos decir, ya verás ya cuando tú seas mayor y te pase a ti. No, solo con eso no, con argumentos. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguna manita más? ¿No? Agradecerle. Pues venga, Fidel. Cierra. Teresa y Pascual tienen una mano. Sí, no la veo. Teresa. Teresa, ¿te toca? Sí. Bueno, soy Pascual. Ah, pues Pascual. Soy José María y quiero participar y no sé vale, cómo pues hacerlo. Es que no te veo.
Es que no sé cómo poner la cámara. Vale, vale. Venga. Muchas gracias. A ver, Pascual, Teresa y José María. Y luego nos contesta Loles. De la sanidad pública, que ha hablado muy bien también con María. Quería decir, bueno, es una cosa que me han enviado, que hay en Madrid el próximo domingo una gran marea blanca en defensa de una sanidad pública universal de calidad. A las 12 de la mañana sale de Neptuno a Colón. El domingo, por si alguien puede asistir, yo voy a asistir, por supuesto, en defensa de esa calidad, de la sanidad pública. Nada más, solamente esto. Tere. Tere, te toca. Que no había pedido, ¿eh? Ah, que no. Era Teresa y Pascual, es que es Tere la de Pascual. Ah, Tere la de Pascual, vale. Bueno, pero yo aprovecho. Venga, aprovecha. Yo aprovecho. Vamos a ver, por parte, no sé, Loles parece como que minimiza o piensa que no le tenemos que tener miedo al hecho del contagio. Entonces los médicos pues nos dicen todos los días que hay que tener muchísima atención con los contagios y para eso los contactos. Eso por un lado. Y por otro lado, yo quiero, descender a la vida cotidiana y hay cantidad de señoras solas, entre las que me encuentro, que necesitamos ayudas, ¿no? Y vienen ayudas, pero nos da miedo porque a esas cuidadoras que van a domicilio, nadie les forma, nadie les da un EPI, nadie les da los medios para no contagiar a los mayores. Yo ahora estoy muy dolida porque una cuidadora, sin querer por supuesto, ha contagiado a un amigo y a su madre que se ha muerto y él que está en la UCI. Entonces no sé quién se cuida de esas cuidadoras que van a nuestras casas. ¿Va a intervenir alguien más? Primero José María y luego contesta Loles, ¿vale? José María. Buenas tardes a todos. Hola. En primer lugar, dar las gracias a Loles por la conferencia. Y en segundo, estoy viendo que nos estamos yendo a ver los problemas que tenemos, pero nos los contamos entre nosotros. Claro, yo creo que eso tiene que contarse fuera, hay que manifestarse para que la gente sepa, bueno, la juventud sepa lo que somos los mayores, porque yo creo que hoy lo han olvidado. Hoy la política está hecha por jóvenes, chicos jóvenes, todos ellos, todos los que mandan tienen entre 40 y 45 años, de todos los partidos, en el Ayuntamiento de Madrid pasa lo mismo, y solamente se ven ellos. Los mayores somos gente amortizada, gente que no protestamos, que la mayoría cobra su pensión y que vive. Entonces no tienen interés en nosotros. De vez en cuando nos asustan, como dice Loles, que estemos cuidados, que nos vamos a contagiar, pero en el fondo no hacen nada tampoco por ayudarnos. Los centros de mayores están cerrados. ¿Por qué? ¿Por qué están cerradas las peluquerías, la podología? ¿Por qué? Sí, como decía Loles, si está abierto todo, están abiertos los bares, están abiertas las peluquerías, eso también podía estar abierto. Siempre que hubiera una vigilancia y que hubiera a lo mejor una pequeña inversión en vigilantes para que no se juntaran. Gastase un poco de dinero, pero no se lo gastan en hacer un hospital de cara a que vamos a hacer ahora mismo, viene la vacuna y no sé para qué lo van a usar. Entre otras cosas porque no hay médicos. Pero si ese dinero que nos ha dado el Estado a la Comunidad de Madrid lo dedicaran en parte a mantener los centros, pues los mayores podrían estar mejor de lo que estamos. Y la verdad es que no. La verdad es que nada más nos lamemos las heridas nosotros mismos. Estamos hablando ahora nosotros en grupo y estamos contándonos los problemas que tenemos. Esto hay que llevarlo a la calle. Hay que manifestarse como cuando nos manifestábamos. A la calle todos. Hay que ir. No, es verdad. Mientras no salgamos a la calle, todo el mundo sale a la calle. Salen los camareros, salen los hoteles, salen los de los taxis, sale todo el mundo. Pero los mayores no. Y somos los más afectados.
pero estamos callados. Nos lamemos las heridas nosotros mismos. Yo pienso que teníamos que movernos, tendríamos que crear algo para que esta política de hoy día, estos políticos jóvenes que se creen que ellos son el centro del mundo, porque habéis visto lo que están haciendo, no hacen caso a los mayores, no los quieren. El Consejo de Ancianos ya no existe. Ahora existe el Consejo de Trepas. A ver quién consigue estar en el partido. Le damos lo mismo todos nosotros. Pienso que tendríamos que hacer algo. Nada más que eso. Loles. A ver, Tere, yo no he dicho que no hay que tener miedo al COVID, pero lo que he dicho es que hay que tener mucha precaución, pero hay que seguir viviendo. Si el miedo nos paraliza de tal modo que abandonamos nuestra vida, nos quedamos metidos en casa, además solos por el miedo de que cualquier persona que entre nos pueda contagiar, pues me dirás qué vida es esa. Hay que tener precaución, pero se puede salir a la calle. Claro. Se puede salir a la calle, se puede ir a dar un paseo, se puede quedar con una amiga, se puede ir a tomar una cerveza, se puede ir a comer a un restaurante y elegir la terraza y no dentro, y si es dentro que haya la distancia, pero se puede, hay que seguir viviendo. Las personas de ayuda a domicilio al principio dejaron de atender porque precisamente no tenían ningún tipo de protección. En este momento están atendiendo, en este momento no hace falta un EPI, en este momento sus medidas de seguridad tienen que ser las mismas que todo el mundo. Tiene que ser su limpieza de manos, tiene que ser su mascarilla y tiene que ser la distancia. O sea, no sé, yo en mi casa viene la señora que viene a ayudarme a hacer la limpieza y estas cosas. Ella entra y lo primero que hace cuando entra, tiene un gel en la puerta y se lava las manos con el gel y entra con su mascarilla. Y está con su mascarilla, salvo cuando está ella sola. Porque aparte de estar yo, que soy mayor, pues está mi nieto que tiene 3 meses y que también puede ser vulnerable, ¿no? Y entra, cuando ella está limpiando aquí, nosotros estamos en la otra parte de la casa. Pues mantener una distancia, pero que puede darse una circunstancia como esa que mencionas, de que alguien ha contagiado, seguramente tampoco guardaron todas estas medidas de precaución, porque no lo sabían o porque no, por lo que fuera. A mí me parece que tener miedo no es bueno, porque nos paraliza. Y lo que hay es que tener mucha precaución, pero hay que seguir viviendo, porque yo no considero vivir el no salir de mi casa para nada y que tampoco venga nadie a mi casa y relacionarme exclusivamente como lo estamos haciendo ahora a través de una pantalla. Eso puede ser una cosa coyuntural, pero como para tener así por delante como norma de vida, pues no. Respecto a lo que decía la última persona que ha intervenido, que los mayores tendríamos que salir y hacer, como he dicho, el movimiento de mayores está muy atomizado. Hay muchas convocatorias y hay muchas cosas que nos han dicho hace un momento, de la marea blanca u otra. Yo me he referido antes a manifiestos. Ha habido durante la pandemia, durante la primera etapa, ha habido muchísimas declaraciones, documentos de asociaciones de mayores de uno u otro tipo, también de expertos. Recuerdo que se hizo un documento que firmamos inicialmente, me parece que fueron 12 o 15 personas, y al que luego se sumaron pues 2.000 o no sé cuántas más. ¿Qué se ha hecho con ese documento? Se envió al defensor del pueblo, porque puede actuar de oficio en muchas de estas cosas, se envió a los grupos políticos, se envió... Bueno, acciones sí que hay, y cada uno verá por dónde puede, pues la UMER como tal, simplemente lo que nos contaban antes en el Consejo Sectorial de Mayores, decir, oye, pero es que esto se puede hacer así y así, y lo que los mayores decimos también vale, pues si se hace esto la peluquería en la calle, ¿por qué no aquí? Con las precauciones, con el aforo y con no sé qué. Si se abre el bar, ¿por qué aquí no se puede abrir el bar o el restaurante? O sea, manifestarnos en todas partes, en todo lo que sea posible. Ahora, hacer una unidad de todos los mayores para salir a la calle y decir somos muchos, aquí estamos y podemos derribar cualquier gobierno, es iluso
es iluso porque no hay, de la misma manera que no todos somos iguales, no todos pensamos lo mismo, no todos estamos dispuestos a hacer lo mismo, no todos vemos las cosas de la misma manera y se produciría el enfrentamiento de unos con otros de lo que pensamos que habría que hacer. Pero lo que sí es verdad es que el miedo nos paraliza, no es la mejor forma de afrontar lo que estamos viviendo, la precaución sí es necesaria y el estar activos y defender que, si estáis de acuerdo con la tesis esta que yo he tratado de explicaros hoy, que el problema no es cuántas personas están muriendo aquí ahora, que es un problema, pero que el problema fundamental es el que alguien ha dicho antes, el problema estructural de fondo. Ese es. Y que con el tiempo nuestras estructuras, nuestro estado de bienestar, nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo se va deteriorando, nos van vendiendo la moto, se va deteriorando en aras a unos colectivos pues, que se están haciendo de oro. Si una empresa que tiene residencias de mayores se embolsa de beneficios al año, como ha ocurrido, 1 millón de euros, digan conmigo que eso no es un servicio social básico, que es lo que es una residencia. Eso no es un servicio social básico. Por tanto, eso no es admisible. Y habría que ir exactamente al procedimiento contrario, al de recuperar la titularidad, al de no hacer más concesiones y al de aquellas concesiones que se hagan, vigilarlas. Pero claro, si no se vigilan y si además cuando el inspector va a ir, llama antes al director del centro y dice, oye, ¿te va bien que vaya mañana a las 4 de la tarde y tomamos café? Pues ya sabemos lo que va a salir de esa inspección. O sea, nada. Que yo creo que hay cosas que se pueden hacer individual y colectivamente. Individualmente, cuidarnos, cuidar a los demás, pero no dejar que el miedo nos paralice y seguir defendiendo todo lo posible la normalidad de nuestra vida, de nuestros afectos y de nuestras relaciones, de una manera u otra. Y colectivamente participando en asociaciones, vosotros como UMER ya tenéis peso, participando y haciendo que cuando haya una campaña, una recogida de firmas, lo que sea, participando y pidiendo que la voz de los mayores se oiga y exigiendo que se deje de hablar como si todos fuéramos lo mismo, como si todos fuéramos necesitados de apoyo y de ayuda y de cuidados, porque eso nos lleva a lo que antes se ha dicho, a que somos una carga y que solo costamos dinero. Y no, hay personas mayores que lo necesitan y personas no mayores que lo necesitan. Y están unos y otros en el derecho a recibir la ayuda que precisen. Y todos los demás estamos aportando. Por tanto, no nos conviertan a todos en carga y en que estamos todos necesitados, pobrecitos ancianitos necesitados de apoyo, porque yo los que os voy viendo por aquí, pues no me encajáis en pobrecitos ancianitos, pobrecitos abuelitos, no me encajáis, ¿no? Luego somos otro modelo de persona mayor que también estamos aquí y ahora y también tenemos que ser tenidos en cuenta. Muchas gracias, Loles. Fidel, ¿quieres despedir la sesión? Tú misma. No, darle las gracias a Loles. Tú mismo. Muchísimas gracias y bueno, pues que es un placer como siempre tenerte con nosotros, que es tener tanta sensibilidad ante estos temas y compartirlos. Espero que hayamos aprendido un poco y que bueno, pues sigamos profundizando y dando vueltas a cuestiones que nos afectan y que son tan importantes en nuestra vida y en las de la gente que nos rodea. Gracias, un aplauso, abrimos micrófonos para darle un aplauso a Loles. No le podemos dar un abrazo, pero bueno, se lo daremos cuando sea posible. Pues sí. Yo añoro muchísimo los abrazos, no sé si a vosotros os pasa, pero yo añoro muchísimo el no poder abrazar a mis amigos, porque a mi familia, a mis hijas, a mis nietos los abrazo, pero a mis amigos me cuesta muchísimo no poder abrazarlos. Esperemos poder, no tardando. Pues sí, esperemos que sí, podamos hacerlo. Y ya nos sabes vemos. que para mí es un placer siempre estar con vosotros. Gracias. Teresa, que hace mucho que no te veía, cuídate. Bueno, ya nos veremos. Espero que ya sí. Ya nos veremos pronto.
Sí, Bueno. y nos oiremos el 30 nos volveremos a oír. Eso es, con nuestra asociación. Espero que sí, que seamos muchos. Nos vemos el jueves Tenía próximo. que te vayas, que te voy a decir una cosa ahora. Cuando se vayan los demás, no te vayas. ¿Quién, yo o Fidel? José María, José María. José María. Vale. Que digo que el próximo jueves nos volvemos otra vez a ver con Feliciano y con otro tema de historia que sabemos que siempre nos deja un buen sabor de boca. Así que sigamos bien durante una semana y hasta el próximo jueves. Un abrazo o los que queráis para todos. Hasta el jueves próximo. Adiós. Pues luego. hasta la próxima ocasión. Cuidaros todos. Gracias. Igualmente. Adiós. Igualmente. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Mira, Ahora te veo, María Jesús. Es que no me veo. Rosa. Mira, José María, abajo donde pone participantes, pincha en participantes. No, Santiago está ahí. Sí. ¿Vale? Y ahí tienes una opción que es pedir la palabra. Yo lo Vale. hacía ahí abajo. Loles. Vale. Y para que se me vea, ¿cómo lo tengo que hacer? Para que se te vea cuando vayas a entrar al principio, dices que quieres entrar con cámara. Es que en algún momento habrás dicho que no quieres entrar con cámara. Por eso es que estaba intentándolo hoy y yo daba la manita que hay abajo, que tienes los aplausos, la manita y eso. Eso, pero es que la manita esa es que estás muy de acuerdo, que me parece muy bien lo que está diciendo, pero para pedir la palabra, donde pone participantes, tienes una opción que es pedir la palabra. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Rosa. De nada, para eso estamos. Vale, para la semana que viene. Hasta la semana que viene, adiós. Adiós. Un beso, Rosa. Teresa, ¿qué tal? Que un beso. Bien, ¿Qué tal estoy estás? bien. ¿Bien? Sí, estoy bien y muy animada. Vale, muy bien. Con ganas de verte, Pues ya nos falta menos, Tere. Ya nos falta menos, si ya tenemos una primavera expectante. Yo creo que ya nos queda menos. Más no nos va a quedar, ya llevamos una parte. Sí, grande, enorme. Así que nada. Pero ya estamos casi acostumbrándonos y bueno, y irá bien y se nos pasará rápido este mal tiempo. Sí cuesta trabajo esto, ¿eh? Sí cuesta. Hay que echarle mucho ánimo. Pero bueno, esa medida, ese punto entre la prudencia y la decisión y el no tener miedo, pero ser prudente. Si haces caso a los virólogos, si haces caso a los médicos, si haces caso a una misma, esto se hace difícil.